Bueno, entonces les estaba contando, cuando uno investiga o se desarrolla a partir de un filósofo, no necesariamente comparte todas las expresiones de este filósofo, a veces no comparte ninguna, o a veces es muy interesante el planteo y uno puede no estar de acuerdo. Es más, es preferible mil veces estudiar a un filósofo que uno está en desacuerdo y no con uno que acuerda plenamente, porque esas coincidencias en general son bastante peligrosas. Me refiero en el sentido que no nos aporta absolutamente nada. Arranquemos nomás. Arturo Pérez Reverte debe ser uno de los escritores, junto con Almudena Grandes, de los grandes escritores españoles contemporáneos. Pérez Reverte, aparte, era periodista, fue cronista de guerra, fue ensayista y novelista. A mí la parte de él que más me gusta, lo he leído muchísimo, es la de ensayos. Y él publicó sus ensayos y sus artículos periodísticos en una serie de libros que lo llamó Patente de Corso y va de año a año. De este volumen saqué esta reflexión que hacía él sobre la muerte en España y decía que antes nos moríamos mejor. Antes nos moríamos de otra manera. Salvo accidentes, guerras e imprevistos, los españoles decían adiós, muy buenas en el dormitorio de su propia casa. Eran los nuestros unos óbitos dignos y meridionales, con la familia alrededor y los hijos diciendo, papá, no te vayas. Morirse en España era morirse uno en la cama como Dios manda, protagonista del último acto de su vida, libre de aceptar o rechazar los santos óleos, bendecir a la progenie o, llegado el momento supremo, incorporarse uno un poco sobre la almohada y decirle a los deudos con ese último suspiro, eso tan satisfactorio y tan castizo de podéis iros todos a la mierda. Pero la muerte ya no es lo que era. Ahora vas y te sientes un día un poco pachucho, el yerno te lleva al hospital en el Opel Corsa y de allí ya no sales. Como si acabaras de caer en una trampa, te ponen un pijama, te llenan de tubos. Una enfermera cuarentona, pero de buen ver, te dice, tranquilo, abuelo, esto no es nada. Te pasas la agonía mirando el techo blanco de la habitación de la clínica con la familia llorosa, yendo a verte de 4 a 5. Entonces, ahora ya salimos del ensayo de Pérez Reverte. ¿Qué es lo que separó esta muerte domiciliaria artesanal a la muerte institucional y científica que tenemos hoy? Y a mí, bueno, acá empezó el trabajo, lo que ocurrió fue la biopolítica. Y la definición de biopolítica es la gestión política de la vida, la intervención del poder en la vida humana. Y como toda definición, parece que uno tuviera una fase de comprensión porque ve una serie de letras, pero en general se escapa del concepto. El término biopolítica, si bien es polisémico y muy anterior, lo usó, no digo que lo acuñó, pero lo usó y lo desarrolló mucho Michel Foucault en un curso en el Collège de France. Y también lo hizo acá no, perdón, en Brasil, en la Universidad de Río de Janeiro en el año 74. Uno era demasiado chico como para interesarse en estos temas. Decía que Foucault enseñaba en el Collège de France. El Collège de France era una especie de hermano bastardo de la Sorbona. Por empezar, se hablaba en francés, no en latín. Y aparte se daban todas las materias que en la Sorbona se consideraba vulgares, como ciencias, matemáticas, literatura. Hoy tiene 5 departamentos y tiene una curiosidad muy, muy grande. No emite certificados, no toma examen, no da diploma. La gente que acude al Colegio de Fran es a aprender y nada más. Los profesores están obligados a dar 25 horas de clase al año. Cada año tiene que ser un tema de investigación de ese año y cada 7 años tienen uno sabático. Sigamos. En este tema de biopolítica, Foucault arranca hablando del Estado absolutista, donde el soberano ejerce su voluntad. Y la voluntad del soberano es casualmente la soberanía. Entonces, ese soberano, que él asimila al guardabosque, que toma
y deja lo que necesita y lo demás lo descarta, tiene su máxima soberanía en el poder de dar muerte o dejar vivir. Él con su sola decisión podía hacer que la gente viviera o muriera. Y habla del Estado guardabosque que hace morir o permite vivir. Luego de los grandes cambios de Europa del siglo XVII y XVIII, la gloriosa Revolución Inglesa, la emancipación americana, la ilustración de Kant que difundió Diderot, como vimos la vez pasada, son los antecedentes importantes de la Revolución Francesa. Y acá Foucault dice que ese estado guardabosque se transforma en un estado jardinero, un estado que nos cuida, nos vacuna, nos permite vivir mejor, eh, y ese estado jardinero, su función es hacer vivir o permite morir, pero sigue siendo una voluntad ajena a la nuestra. Yo acá les quiero contar, bueno, lo ejemplifiqué, por suerte mi esposa no está, porque cuando está se enoja conmigo. Empecé en la facultad a coordinar este posgrado hace 12 años, creo, si no conté mal. Hace 12 años me vivía mi suegra, mis hijas eran solteras y vivían en un departamento de Ravignani y Santa Fe. Esto lo cuento porque ellas se criaron en mi casa de Pilar, que es una casa grande con mucho parque, con pileta, con dos perros, con árboles, con pajaritos, y se encontraron de golpe en un departamento lindo, pero asfixiante, y con el balcón al pulmón de manzana, y todas ellas querían tener alguna planta o hacer algo. Esos miércoles que yo venía a la facultad, la dejaba a mi esposa en casa de su madre, ella después viajaba, se quedaba con las chicas tomando el té, y cuando salíamos de la facultad a las 10 de la noche, yo la pasaba a buscar, a veces cenábamos con las chicas y a veces no. Y un día la veo a mi esposa que baja con una maceta, que es algo así, un yuyo, una planta a punto de agonizar. Dice, no, las chicas quieren tener una planta, pero no resisten ese balcón, así que la llevo a casa. Viajó a casa, se recuperó, era una plantita ahí que prometía algo, volvió a Ravignani y Santa Fe, volvió a hacerse mustia, y en el tercer viaje decidió dejarla en casa. Un domingo de sol, yo estaba preparando el almuerzo y me dice, voy a ver qué hago con Jolly, porque ese entonces ya tenía nombre. Y después de un rato me llama, a mí como, digamos, comité de bioética de la familia. Me dice, así está Jolly, ¿qué te parece? Yo aconsejé no encarnizarse con la terapéutica. Ya para mí Yoli no tenía regreso. Y un poco más allá fue el labrador que teníamos en esa época, Felipe, que le echó 1,5 litros de agente eutanasiante, pero y nos fuimos adentro. El comité de bioética se retiró, el agente eutanasiante también porque le dio un zapatillazo en la trompa, y al rato, a la hora de comer, viene mi esposa y me dice, la plantea Yoli frente al paredón que da a la ruta y le gustó el lugar, con lo cual introdujo la metafísica vegetal, cosa que ni Aristóteles ni Santo Tomás se habían atrevido. Pero les muestro, esta es Yoli hoy. Observen que no cumple ningún atributo de un vegetal. No es linda, no da flores, no da frutos, no sirve para condimentar, no se fuma. Es más, una vuelta, una banda de hormigas en una noche destrozaron todo el jardín. ¿Pueden creer que había un senderito que esquivaba a Yoli y seguía otra planta? Ni las hormigas la quieren. Pero ahí está Yoli viviendo alegremente en el jardín de casa. ¿Y por qué mi esposa se encariñó tanto con Yoli y quería que sobreviviera? Porque, dice Foucault, cuando la gestión misma de la vida es el objetivo principal del poder, la muerte se convierte en un ámbito incómodo. O sea, la muerte era el fracaso de mi esposa como jardinera. La muerte es el fracaso del Estado como Estado jardinero. La muerte, como momento de extinción de la vida, quedaría fuera del alcance de los mecanismos del biopoder. Representaría su límite externo. O sea, el poder no tiene nada que hacer con nuestra muerte. En fin, en un momento, después de tantos años de trabajar, se sancionó la ley mal llamada de muerte digna. Pero no crean que era fácil.
porque el mismo diario tuvo que sacar un infograma para saber cómo tenía que proceder uno para moverse cuando se le cantara la real gana. Por supuesto, los antecedentes estaban a la vista, ya hablaron hasta el cansancio de Mar Adentro. Lo único, la doctora Rembrandt se le mezclaron dos películas cuando dio esto. En realidad se confundió con Invasiones Bárbaras, que después los vamos a ver. A, Ramón San Pedro lo ayudó a morir su amiga, Ramona Maneiro, y bueno, él escribió dos libros pidiendo encarecidamente que lo ayuden a morir. Y esta es la filmación de la muerte de Ramón San Pedro cuando lo filman sin que nadie le esté suministrando nada. Y esta es la foto con su amiga. El tema es que cuando la encarcelan a Ramona, eh, se levanta casi todo el pueblo de España y recibe la fiscalía 10.000 cartas acusándose de la muerte de Ramón San Pedro, como Lope de Vega lo planteó en su momento en Fontevejuna. Ustedes se acuerdan que cuando el varón de la comarca, en época de los Reyes Católicos, ejerce su derecho a pernada sobre una niña que estaba por casarse, el pueblo ya harto de los abusos entra al palacio y lo mata. Cuando llega el comisario para ver, a investigar el asesinato y pregunta quién asesinó al varón, los habitantes reunidos dice Fuenteovejuna, o sea que todo el pueblo había asesinado al abusador. Sigamos, también estaban los antecedentes de Karen Kinlan, que el otro día también lo hablábamos, pero fíjese qué interesante lo que dice la Suprema Corte de Nueva Jersey. Ningún interés superior del Estado puede obligar a la paciente a soportar lo insoportable. Y lo que contaba de las invasiones bárbaras. Tipo es un profesor de historia, atendido en una salud pública canadiense que era desastrosa. No sé si sospecho que habrá mejorado mucho de esa época hasta ahora. Eh, el asunto, para hacerlo rápido, deciden llevárselo del hospital. La enfermera viene a colocarlo en suero y todos los amigos desfilan frente a él y todos le inyectan alguna sustancia. Nadie sabe que era placebo, que era una sustancia activa, hasta que muere mirando en la casa del lago que él compartía siempre y muere con todos los amigos. También Robert Louis Stevenson trató el tema. Stevenson, recuerde, era el novelista preferido de Borges. Y en el Club de los Suicidas, que es un tríptico, son tres novelas unidas, dice: algo más fuerte que yo mismo impide la acción. Y aunque detesto la vida, no tengo fuerza material suficiente para abrazar la muerte y acabar con todo. Para la gente como yo y para todos los que desean salir de la espiral sin escándalo póstumo, se ha inaugurado el Club de los Suicidas. Ni corto ni perezoso, Enrique Jardier Poncela, un estupendo escritor que está fuera de moda, ya nadie lo lee. Yo lo leí bastante en mi juventud. Se lo tomó en broma el Club de los Suicidas. La historia más o menos es así: Armando, un bon vivant, un playboy se le llamaría en esa época, le diagnostican un adenocarcinoma de estómago y él decide suicidarse, pero como no tenía valor, va a hablar al sindicato de asesinos y afines, que estaba deliberando porque se había convertido en un gremio, haciendo alusión al fascismo que estaba invadiendo España, a la España franquista. Contrata a uno que se llamaba el Por esos Mundos, le paga por adelantado, obviamente cobraban por adelantado, y este asesino paga una juerga fenomenal con todos los asesinos de Madrid y se gasta toda la plata. Entonces, como era asesino pero honrado, decide matarlo a Armando. A todo esto, Armando hace otra consulta, dice que no tiene nada que ver, que eso era una mancha de la radiografía, que no está para morirse, y entonces se entrevista con él por esos mundos, le dice que no lo mate, el tipo, ya le digo, asesino pero honrado, dice no, que él tiene que cumplir con su palabra, y como ya gastó todo el dinero, no puede devolvérselo. Y el libro relata cómo Armando escapa de su asesino recorriendo todo el mundo, y de ahí el título, Espérame en Siberia, vida mía. Es un lindo librito. Yo todos los libros que estoy mencionando los tengo físicamente, algunos, pero en forma electrónica todos.
Si a alguno le interesa alguno de ellos, me avisa y se los mando. Y escribe Jardiel Poncela, el suicidio es la teoría de muchos y la práctica de unos pocos. Y casi todo el mundo se suicidaría si después del suicidio se pudiera seguir viviendo. Rilke se llamó el poema El poeta de la muerte. Es una cita que me desorientó del padre Revelo, que un cura católico cita a Rilke. Pero en Cartas de un joven poeta escribe, la muerte es un acto personal y nadie, ni siquiera el Estado, puede arrogarse el derecho de decidir cómo debe morir una persona. Y en Cartas a una amiga veneciana dice, hay que aprender a morir. En eso consiste la vida, en preparar con tiempo la hora maestra de una muerte noble y suprema, una muerte en la que el azar no tome parte, o una muerte consumada, feliz y entusiasta. Pobre Rilke murió de una septicemia en un hospital del norte de Italia, lejos de su familia y de su esposa y de sus hijos. Y hasta un poeta tan delicado y tan fino como Fernando Pessoa habló de una forma tan romántica de la muerte. Fíjense que el aniversario escribe, era el tiempo que festejaba en el día de mi cumpleaños. Yo era feliz y nadie había muerto, porque yo creo que eso es la infancia, la ausencia de noción de muerte. Cuando empieza a morir el primero en la familia, uno se da cuenta que algo cambió para dentro de cada uno. Yo no sé, seguramente Cristina me va a entender y el resto, que es bastante más joven, a lo mejor no vivieron lo mismo que nosotros, pero en casa, si las reuniones familiares eran en verano, se hacían en una especie de chacra que tenía el tío Aquiles, en lo que hoy es Sordoy, que antes no tenía ni estación, ahí en Partido de Malvinas Argentinas. Y si eran en invierno, en un caserón de mi abuela, en el barrio sur, en Diagonal Algarraja. Pero en cualquiera de las dos cosas la ceremonia era muy parecida. Se empezaba a poner la mesa, se sentaban los abuelos, después los hijos mayores, después los primos y por último la chiquillada. Lo mejor que nos podía pasar, y esperábamos todos, era salir de la tutela materna para ir al fondo a comer con los primos, que por supuesto lo menos que hacíamos era comer para desesperación de las viejas, que todas venían de la guerra y no podía entender que dejáramos algo en el plato. El asunto es que esas mesas kilométricas, que eran rengas, pues una mesa era de un lado, otra de otro, los cubiertos, las vajillas, los vasos, nunca fueron todos iguales. eh, de golpe, un día salimos de la otra contracabecera y empezamos a ascender por las bandas laterales. Despacito, sin ningún mérito, fuimos ascendiendo y resulta que hoy estamos en la otra cabecera, porque el único mérito es que los demás se morían. El tema que hoy esta otra cabecera la estoy ocupando yo y eso no me está gustando nada. Pero no me preocupo mucho porque el Estado biopolítico decidió que la vida es un deber. Esto lo ilustra fabulosamente bien, perdón, el control, dice Foucault, el control de la sociedad sobre los individuos no solo se efectúa mediante la conciencia o por la ideología, sino también en el cuerpo y con el cuerpo. Para la sociedad capitalista es lo biopolítico lo que importa ante todo, lo biológico, lo somático, lo corporal. El cuerpo es una entidad biopolítica y la medicina una estrategia biopolítica en las cuales, queridos colegas, nosotros somos los gendarmes. O sea que nosotros no cambiamos la manera de pensar, todo va a seguir fluyendo igual. Les decía, todo esto lo refleja exactamente bien un corto español, la Dama y la Muerte, eh, dirigido o producido por ya voy a acordar, un actor español muy famoso. Antonio Bandera, ¿no es? Sí, gracias. Ganó el premio Goya y el premio Oscar al mejor corto de animación. Está en YouTube, se los recomiendo que lo vean. No van a invertir mucho tiempo. Son 6 o 7 minutos y sirve para reflexionar sobre el tema de la muerte. Porque lo que pasa es que a veces el amor hacia nuestros seres queridos nos convierte en egoístas y prolongamos la agonía sin ninguna necesidad.
Cuando un paciente manifiesta el deseo de no seguir viviendo, lo que nos está diciendo en realidad es que ya no quiere vivir como lo está haciendo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el camino a recorrer? ¿Qué podemos ofrecer? Por ejemplo, la limitación del esfuerzo terapéutico. Es una actuación terapéutica proactiva que incluye añadir, modificar, no iniciar o retirar tratamientos de acuerdo a los objetivos terapéuticos del momento evolutivo del enfermo. Los cuidados paliativos, que no son solo cuidados al final de la vida, son la atención integral que tiene como objetivo aliviar los síntomas físicos, las necesidades emocionales, culturales, espirituales, sociales y mejorar así la calidad de vida. La voluntad vital anticipada es un documento escrito que contiene las preferencias sobre los cuidados y tratamientos sanitarios que deseas recibir para que se cumpla en el momento en que no tengas capacidad para expresarlas personalmente. El suicidio médicamente asistido consiste en la ayuda intencionada de un médico a la realización de un suicidio ante la demanda de un enfermo competente que no puede realizarlo por sí mismo debido a limitaciones de carácter físicos o emocional, proporcionándole la medicación necesaria para que el propio enfermo se la administre. Y la eutanasia. Entendemos que ese concepto de eutanasia debe incluir exclusivamente la acción directa e intencionada, encaminada a provocar la muerte de una persona que padece una enfermedad avanzada o terminal a petición expresa y reiterada de él. En el año 2012 se promulgó la ley denominada Muerte Digna, que introdujo algunos de estos cambios, pero me permite una pregunta. ¿Acaso hay dignidad en la muerte? Mi visión, tal vez distorsionada por la condición nihilista que sustento, interpreta la muerte como el fin, caput, is finished, c'est fini, c'est finito, game over, o como quieran llamarlo. Recuerdo un gallo para Esculapio, no me estoy refiriendo a la serie excelente de televisión, sino a la última frase que dijo Sócrates antes de morir. Este cuadro lo habrán visto alguna vez, la muerte de Sócrates, pero fíjense, parecería que estuviera arengando a sus alumnos, a sus discípulos. Pero observen un primer acercamiento, lo está mirando a los ojos directamente a quien le tiene la mano apoyada en el muslo. Ese es Critón. Critón, aparte de ser el principal alumno de Sócrates, era el que pagaba las copas, porque si bien la humanidad ha sido muy agradecida con Sócrates, no creo que la esposa lo quisiera tanto. Era un viejo libertino, le gustaba la farra, por ahí pasaba 3 días de taberna en taberna, con señoritas de dudosos antecedentes, y entre tanto filosofaba. Por suerte, hoy el mundo lo reconoce como el padre de la filosofía occidental y no como el viejo atorrante que era. Y aparte era un estupendo soldado. Fue soldado hasta casi los 65 años. Sócrates, la última frase que le dice a Critones, debemos un gallo a Esculapio. No te olvides de pagar esa deuda. Y esta frase encierra una ironía que es genial. ¿Por qué lo matan? Le dan de menor cicuta a Sócrates. Por mofarse de los dioses y corromper así a la juventud. Los griegos tenían la costumbre de sacrificar un ave para agradecer a los dioses que lo hubieran curado. O sea que Sócrates lo que dice de sacrificar un gallo agradeciendo a alguien de que no cree por curarlo, porque él creía que en su muerte estaba su curación. Por eso le dedica, esto también alguna vez lo leímos, le dedica Borges a los griegos, eso de libre de mito y de la metáfora, piensan o tratan de pensar. Han olvidado la plegaria y la magia. Esto es un poema que llama El Principio. Aristóteles siempre hablaba de actos del hombre y actos humanos. Los actos del hombre son los actos que se manejan casi involuntariamente, como digestión y respiración, y esos son producto de estudio de la fisiología. Sin embargo, los actos humanos son su condición superior. Ahí está la voluntad y la inteligencia, y esos son patrimonio de estudios de la ética.
Y si hablamos de ética, por supuesto estamos en bioética, los que seguimos la bioética principialista, creemos que la autonomía es el principal factor, no así los que siguen las doctrinas personalistas en las cuales el valor supremo es la vida, con lo cual difícilmente nos cuesta tanto el diálogo. Creo firmemente que la dignidad está en la vida, desde su origen indescifrable hasta el final inevitable, y que este concepto de vida digna se relaciona directamente con la autonomía del ser humano. Es inherente a su libertad y al proyecto de vida que diagramó. Entonces, vivir y morir se convierte en materia de análisis de la ética y ya no de la fisiología. Vivir dignamente incluye, aunque resulte obvio decirlo, vivir la propia muerte y muy especialmente reclamar el derecho a vivir la muerte como a uno le venga en real ganas. ¿Y qué queremos significar cuando hablamos de autonomía ante la muerte o el buen morir? Sin dolor, con espacio y tiempo, y si la persona lo pide con lucidez, y solo o acompañado. Yo no sé si recuerdan cuando Radio Sebastián daba la vida, ya daba la clase, yo le contaba el cambio enorme que había operado un hospital ultracatólico, como es el Hospital Austral, imbuido por la doctrina del Opus Dei, cuando acompañé a un amigo mío desde el secundario en su día de muerte. Cómo tenían una sala de cuidados paliativos realmente muy buena, no había horarios de visita, no había restricción, cada paciente tenía una habitación para él solo que podía estar sentado, acostado, y los cuidados paliativos incluían la sedación progresiva. Estos temas, a pesar de lo que Juan opine que no se hablan, yo los hablo mucho con mis amigos, será porque ya la mitad de los míos están muertos. Son tertulias muy parecidas a este, aunque desde la cuarentena inauguramos la tertulia por Zoom y eso nos dio la posibilidad de incorporar amigos de uno está en Barcelona, el otro en Pittsburgh, otro en Quilmes, otro en Belgrano, yo en Pilar, gente de La Plata, y se tratan muchos temas. Y otros de mis amigos que salen a viajar en estas charlas son estos que les voy a presentar. El más viejo y más valiente de todos, Aquiles. Pueden leer en la Teogonia de Síodo, y si les aburre mucho leer la Teogonia, pueden leer la canción de Troya de Colin McCollum. Colin McCollum se hizo famosa en su momento por El pájaro canta hasta morir, a lo mejor se acuerdan, que se hizo una miniserie en televisión, muy vista. También es una neurocientífica de la Universidad de Cambridge que tiene como hobby el estudio de historia de Roma y Grecia. Les decía, Aquiles, hijo de Peleo y de Tetis, una Nereidas, que no confundan con las sardinas, la Nereida era una hija directa de Zeus y por lo tanto tenía poderes de semidiosa, le dice a Aquiles, cuando llega la edad de empezar a ser soldado, que prefiere si una vida larga e ignominiosa quedándose en la isla, o una vida con una muerte joven y heroica, partiendo hacia Troya, donde se había empezado la guerra, a pesar que Aquiles no estaba obligado a ir porque el padre no había firmado el pacto de la potranca, pero eso ya es irse por las ramas. El asunto que Aquiles decide viajar a Troya y logra su muerte joven y heroica, y eso, fíjese qué viejos que es, que le llamamos voluntad vital anticipada ahora. Otro del grupo es Séneca. Si se nos da opción entre una muerte dolorosa y otra sencilla y apacible, ¿por qué no escoger esta última? Del mismo modo que elegiré la nave en la que navegar y la en casa en que habitar, así también la muerte con que salir de la vida. Esto está publicado en las cartas a Lucilio, Epístola 70, y así Séneca habló, mucho antes que nosotros, de la toma de decisiones en el final de la vida. Por supuesto, el más inteligente del grupo es este, y que escribió: las personas que padecen una enfermedad terminal y sufren mucho dolor deberían tener el derecho de acabar con sus vidas, y aquellos que les ayuden no deberían ser perseguidos por la justicia. Instaló el tema del suicidio asistido.
Y por último, Minan Kundera dice, los perros no tienen mucha ventaja con respecto a las personas, pero hay una que vale la pena. En su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley. Los animales tienen derecho a una muerte caritativa. Esto es de la insoportable levedad del ser. Y le llamamos eutanasia. Y tanto para terminar acá. Theodor Reik fue discípulo y amigo personal de Freud, escapó de la persecución nazi y terminó en la Universidad de Berkeley enseñando psicología y escribió un librito que se los recomiendo calurosamente porque es muy entretenido, muy agradable. En inglés es El ingenio judío y en castellano Psicoanálisis del amor judío. Lo tengo en las dos versiones, si lo quieren con mucho gusto se los mando. Ahí cuenta que en un pequeña, varios, son muchos relatos de la, de la judería centroeuropea. Y cuenta el relato de una pequeña aldea centroeuropea en la que los judíos viven en el gueto y el gueto tiene un cementerio dentro del mismo gueto. El tema es que el cementerio ya no da más, entonces el rabino va a hablar con el alcalde y le explica la situación de Decité. Dice que necesita un nuevo cementerio y que ya en el gueto no podía hacerse más nada, que necesitan hacer uno afuera. Dice, perfecto, hagamos uno afuera. Pero si hay un gueto afuera, un judío piadoso tiene que cuidarlo. Pero el rey había dado la orden que ningún judío podía vivir fuera del gueto. Entonces, mientras intentaban solucionar el tema, el alcalde le dice al rabino que ningún judío puede morirse. Pero el hermano Menachem se murió. El alcalde furioso lo llama al rabino y le echa en cara que se hubiera muerto un judío. ¿Sabe lo que pasa? El hermano Menachem siempre fue muy independiente. Y con esta frase, el rabino hizo honor a la vida, porque transformó un acto fisiológico en acto ético y casi un acto de desobediencia civil. Porque, como bien dijo Francesco Petrarca, muere la muerte digna, toda una vida honra, y como les había prometido, esta iba a ser una clase corta, así que yo ya terminé. Preguntas, comentarios, algo que acotar. Hoy tenemos tiempo de sobra. Pueden abrir sus micrófonos si quieren. Nadie. Excelente, doctor. Simplificó todo el temario en una charla y didáctica y amena. Eh, no es un tema que se pueda tratar con facilidad y no es un tema que se hable habitualmente, como lo decíamos recién. Entonces, ni aún en nuestro gremio, cuanto más difícil en el resto de la población, porque se compromete mucho, no solo de la propia muerte, sino de los afectos que han partido y los que estarían por partir, me parece. Tiene mucho de psicoanalítico. Eh, yo diría que mucho de psicoanalítico, más que eso, es sacarle el tema tabú. Yo estoy seguro que Bernadette lo maneja mucho más cotidianamente que un pediatra o que, qué sé yo, un dermatólogo, porque está presente en su actividad cotidiana. Sí. Lo que hay que correr es el velo y es algo que debemos hablar sin ningún temor. Cuando estaba con los integrantes del Comité de Bioética del Hospital de Vicente López, le decía que hay otra cosa muy importante que tienen los comités de bioética, que es la traslación a la población, la traslación de esas jornadas que hacíamos nosotros en el colegio, en la que invitábamos no solamente colegas, sino cualquiera del público que quisiera inscribirse. Y uno cuando abre los temas no tiene idea hasta dónde puede llegar. ¿Verdad? Yo recuerdo cuando hicimos la jornada, cuando se empezó con el tema de células madre, que había mucha chantada, ustedes se acuerdan. Sí. Parecía que servía para todo, cuando en realidad lo que apenas estaba un poco probado eran las células hematopoyéticas. Invité a un amigo mío interesado en el tema, que es docente, que no tiene nada, era director de una escuela, y ese tema a él le impactó tanto y le quedó tan claro todo que lo trató, no sabía yo, subdirector
Internacional del Bachillerato, es como una organización internacional de escuelas privadas de primera categoría, y se introdujo el tema biológico en la currícula de los chicos, y entre ellos células madre. O sea que ahí, sin saber cómo, sembramos un tema. Algo muy parecido pasó cuando nos dedicamos a hablar de autismo, y resulta que el tema de autismo todo el mundo lo tiene presente, pero nadie lo habla. Hoy, por suerte, con la apertura se está hablando muchísimo más, pero cuando hablamos de eso no era un tema cotidiano. Y eso es llevar este conocimiento, este manejo a la población general, instalarlo y hacer que cada uno, hacer que un tipo, Cristina como emergentóloga, llegue a la emergencia con las cosas claras, y no que empiece la discusión familiar ahí. Pero eso es, bueno, como todo. Tam- Yo me Es parte de acuerdo, la cultura, ¿eh? yo me acuerdo cuando era estudiante, yo almorzaba con Mirta Legrand todos los días, porque volvía del trabajo, estaba solo en casa, prendía la tele y veía a Mirta Legrand. Después empecé a ver cine, no sé, un cine argentino que me gustaba mucho. Y Mirta Legrand un día le pregunta, creo que a Cosio o algún otro eh, personaje de estos de la medicina, le dice: doctor, ¿usted le dice al paciente que tiene una enfermedad grave? Hoy alguien se pregunta eso. Lo primero que hacemos es decirle al paciente: ¿y qué transcurrieron? 40, 50 años, 40 y pico de años. Nada. Sin embargo, perdón, que no quiero Sí, monologar. Sin embargo, muchos pacientes no quieren venir a la consulta, ahora estoy hablando desde lo geriátrico, porque tienen miedo de que les digamos que tienen alguna dolencia que puede limitarlos o de que tienen alguna limitación. está, Fantasean con la salud plena todo el tiempo, está su derecho también, por pero hoy supuesto. nadie duda que hay que decirle al paciente qué es lo que tiene. O sea, no es la duda que presentaron en ese almuerzo que lo presentó Mirta Legrand. Es verdad. ¿Alguien más? ¿Alguna opinión, comentario? Yo le pedí a Connie que hablara con alguien del Comité de Bioética del hospital para que nos explicaran brevemente cómo arrancaron, cómo están trabajando, qué aceptación tuvieron entre los colegas y las autoridades. No sé, Carolina o Connie, quién va. Hola, Hola, ¿cómo te va? Te escucho. ¿escucha? Sí, sí, Yo perfecto. cuento si quieren. El comité está conformado hace un tiempo, pero estaba medio como estancado y sin funcionar, digamos, como con poca actividad, y empezamos algunos de los que estábamos en el comité como a pensar que había como la necesidad de renovarlo un poco y darle un poco más de movimiento. Yo estaba en el comité anterior, que estaba ahí conformado por gente que no estaba participando mucho, digamos, eh, y empezamos, lo que vemos es que no hay consultas, digamos, y vemos como muchas cosas que nos llaman la atención a evaluar en principio, en la práctica asistencial. Entonces, lo que hicimos fue juntarnos los que estábamos y empezar a como renovar la gente que estaba y empezar como a ver si querían seguir participando, si querían retirarse, convocar a gente nueva, proponer como otras personas. La intención que tuvimos fue como buscar gente más joven y con ganas de ponerle voluntad, porque normalmente los comités funcionan con gente que está haciendo además otras tareas y que tiene que poner como trabajo extra para dedicarse a las tareas del comité. En principio, el hospital es un hospital clínico de agudos. El comité sería solo de la parte clínica, digamos, de bioética clínica. La parte de investigación está tercerizada en un comité externo. El hospital es un hospital que no, o sea, hay un hospital, en el municipio donde trabajamos hay un hospital y hay un hospital maternidad, con lo cual todos los casos que tienen que ver con madre-niño obviamente se pueden consultar, pero no es lo que va a frecuentar en el hospital, y tiene convenio con PAMI, con lo cual hay mucho paciente, población de la tercera edad.
Lo que hicimos en principio fue formarlo, armar en principio un documento con el cual todavía vos me preguntás qué repercusión tuvo, todavía estamos como tratando de llevarlo a la dirección. Recién mientras estaba empezando pregunté porque hoy una reunión se canceló ayer, otra se canceló hoy, pregunté cómo nos había ido, ahí estamos esperando que o sea, recibieron el documento pero no tenemos una respuesta. La idea es entrar por la dirección, hacer la presentación del comité, la propuesta de lo que queremos hacer, y a partir de ahí hacer difusión adentro del hospital, la forma en que nos llegarían las consultas, poner un poco qué tipo de consultas recibiríamos, como para que la gente también sepa qué puede consultar, y después de difundir, como evaluar un poco las necesidades del hospital, que algunos de los que integramos el comité, como que ya vemos en la parte asistencial cuáles son algunas de las necesidades, pero bueno, explorar un poquito más eso, ocuparnos de cuando no haya consultas, que va a ser la mayoría de las veces, por lo que voy viendo en otros comités también, hacer capacitaciones como para ir generando cultura bioética, vamos a decir, y estamos juntando como casos de los que participamos o recorremos el hospital haciendo asistencial, juntar casos que nos llaman la atención. La mayoría de los casos realmente no cumplen, no hay un dilema en sí para discutir, pero sí hay como mucha diferencia entre profesionales, equipos, que no se, ni siquiera se genera la discusión. Entonces, por lo menos empezar a discutir esos casos. Hace poquito nos hicieron una consulta que fue un poco informal, porque la tomamos igual, pero fue un poco informal porque todavía no habíamos hecho la presentación en la dirección y eso, pero bueno, nos juntamos, lo debatimos, dimos como una resolución y creo que ayudó bastante al servicio de clínica, que era el que tenía el paciente. Y bueno, eso, somos médicos, kinesiólogos, farmacia, trabajadora social, que es Connie, además de la sobrina de Pablo, es la trabajadora social que integra el comité, psicóloga, que creo que está por ahí también, y consultamos a los abogados que no forman parte del comité, pero van a hacer como consultoría en caso de que necesitemos alguna cosa, y al servicio religioso que está en una capilla que está al lado del hospital. Y nos faltaba, la otra vez Pablo nos asesoró un poco, y nos faltaba alguien de la comunidad que todavía no tenemos, pero bueno, íbamos a consultar a ver si podíamos conseguir a alguna persona. Y estamos ahí, por ahora. No sé si con eso, o me quieren hacer alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Entonces nos quedamos nosotros con otros temas. Gracias por venir, Carolina, Connie, Lili, y no sé quién está ahí abajo, Vanessa. Gracias por la invitación. No, y cualquier otra Gracias. cosa, Connie ya sabes. Sí, Si no, seguiremos. nos vemos el 24. Y Chao. en esa mesa larga que me toca a mí. Muchísimas gracias. Chao, chao. Pablo, muchas Gracias. No, por favor. Chao, chao. Chao. Bueno, tenemos tiempo libre ahora, así que díganme ustedes si hay algo hasta que llegue algún tema para charlar, o quieren que cortemos, se toman una horita, se dan un baño, chapuzón en la pileta y vuelven. No, yo solamente, yo estaba leyendo un poco la guía que nos compartiste para el trabajo, para la Sí. tesina. Es como muy libre, ¿no? O sea, como no tiene mucha pauta que digamos. Yo voy a hacer una cosa. Les mando ahora no todo el trabajo, sino la carátula del que hice yo. O sea, cómo está organizado. No es que sea maravilloso, pero es una orientación de cómo Una presentarlo. estructura, digamos. No sé si pensar primero en una pregunta, yo lo pensaba así, como plantearme una pregunta y tratar de... Una forma es esa, o por ahí hacer una investigación en base a una pregunta que se están formulando y con mente abierta decir, o sea, investigar y decir sí o no, o me equivoqué. En mi caso, ahora te doy la palabra, Belén. En mi caso, particularmente,
mi discusión eterna con las filósofas que pretenden decir que los principialistas creemos que lo nuestro es un modelo filosófico. Y yo discutí siempre que el principialismo son herramientas prácticas, no tiene toda la estructura de un pensamiento filosófico. Y mi tesina se basó en eso, o sea, que no era una herramienta como se había enseñado por otra parte en el posgrado. Yo era alumno nada más, por eso podía discutir más tranquilo, ahora discuto menos. Bien. Pero les mando la carátula y es como si te dieran una plantilla para llenar, si les gusta, si no, no la usen. Y después, si quieren, les mando, tengo lleno de teoría como armar una tesis o una tesina. Eso con mucho gusto se los mando, por ahí les sirve. Sí, yo eso, porque había en alguna otra que tuve que hacer, pero bueno, estaba como más estructurada. Y sí, lo que se trabajaba mucho era sobre una pregunta, Claro, o sea, mi pero me pregunta parece que fue, está más por un ¿el lado. principialismo es una corriente filosófica, sí o no? Bueno, trabajé sobre eso. Sí, Belén, discúlpame. Belén. Mi duda Ah, es si hay como un asesor, o sea, nosotros podemos buscar un asesor que nos guíe o nosotros presentamos y ustedes nos hacen sí. después correcciones vía online o cómo. Cualquiera que tanto Noemí como Jorge o yo estamos a disposición. Y si están siguiendo algún tema en particular que se hubiera dado por alguno de los profesores, me escriben a mí, yo les pregunto si los puede asesorar. En general sí, nunca pasó que dijeran que no, Ujú. entonces yo les daría el contacto después de ese profesor para que Bien, ustedes trabajen con él. bien, bien, buenísimo. Bien, ¿La presentación sería el 30 de mayo o el 30 de 6 marzo? meses sería junio. Bien, Traten, eso es un consejo práctico, de no sí, que me postergarla, llegue. si no, no la van a hacer. Claro, Pónganse ahora, viste. aunque estén cansadas, porque ahora tienen los conocimientos frescos, o por lo menos lo que dijo cada uno fresco y es más sencillo. Esto, como aparte no es habilitante para nada este diploma, pero es lindo, qué sé yo, es de No la UBA. importa que no sea habilitante, Doc, es No, pero me abridor de refiero que mente. tengas o no el título, es lo mismo, entonces no es muy... Generalmente se presentan muy pocas tesinas. Yo creo que una de las mejores cosas que nos, por lo menos yo voy a simplificar, que me pasó en el curso, que pude ver con claridad el punto de vista legal y el punto de vista de investigación, y sobre todo el acercarme al punto de vista paliativo. Y creo, bueno, no voy a hablar por los demás, que eso te permite tener una idea más amplificada, no son buitres los abogados que vienen. Por Sí, ahí tienen un matiz diferente de la misma visión que nosotros vemos desde una óptica absolutamente distinta. Y que tenemos que educarnos todos para saber exactamente cuáles son los enemigos. voy a Y citar por a Einstein sin estar seguro que sea exacta, pero el concepto es este. El límite del universo de cada uno es el conocimiento. Cuanto más conocimientos tengamos, más amplio va a ser el universo. Entonces, si nosotros crecimos con prejuicios contra los abogados, prejuicios que uno confirma día a día, no sé, en realidad convivir con ellos hace que uno se vuelva menos prejuiciosos. claro, Y cuando yo cursé, a veces me daban tanta bronca. Ahora hay alguna gente que lentamente y modestamente he limpiado. Pero algunas, sobre todo abogadas, venían con una bronca contra los médicos, y en ese momento yo lo tenía en la comisión a Carlitos Perroni. Carlos Mm, Perroni ya se jubiló, era jefe de guardia de un día del Hospital Hospital de de Moreno. Moreno, que si hay en un hospital de Moreno para pasar una guardia de noche, es lindo. Digo, ¿por qué no somos una cosa? Me dieron permiso y vamos a ir a comer lo que comen los médicos de guardia y vamos a pasar una noche, vamos a llegar a las 8 de la noche y nos vamos a las 8 de la mañana. Y nadie me acompañó. No, 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 y menos a Moreno. no, y bueno, Es la trinchera, Doc. ¿qué vamos a ir al Mater Dei a hacer esa experiencia? No tiene sentido. No, yo creo que conocí muchos hospitales, pero los dos que yo llamaba la trinchera para aprender medicina eran el de San Miguel y el de Moreno.
Sí, las cosas sepan no le van saga. No sé. Trabajé también en otros nosocomios, pero había que llegar a esos Bueno, otros ahora a eso hay que nosocomios agregarle intentar sobrevivir a la guardia, ¿no? O y sea, que hay no te mucha maten, violencia en la gente. Si claro, que puedo no te agregar maten. algo de mi perspectiva, ya que tiraron el prejuicio con los abogados. Yo en mi vida tenía dos carreras para elegir, medicina o derecho. Terminé obviamente ¿Y en dónde empezó derecho. la corrupción? Claro, empezó cuando era muy chiquito. Mi madrina fue hasta jefa de obstetricia del Hospital Centenario de Rosario. Y me lo acuerdo de esto como si fuera hoy, que me llevó a controlar a los residentes en una guardia nocturna y me dejó en la sala de estar donde estaban los residentes, y me acuerdo que había colchones en el piso y chicos que hoy tendrían mi edad, un poco menos, durmiendo en el piso, y uno se levantó, me miró fijo y me dice, por lo que más quieras, no te metas en esta carrera, por favor, no estudies medicina. Se ve que me cambió la vida porque le hice caso, así que, nada, es como que yo escucho a los profesionales médicos con el tema de las guardias y cómo se desviven en el día a día para atender a los pacientes, y a mí no sé, me toca una fibra sensible o familiar, no sé qué, pero me causa mucho respeto y admiración. Mira, cuando llegás a viejo te das cuenta que te dicen que hubieras hecho exactamente lo mismo. O sea, protesté como todo, me pagaron miserias, hice guardias que si las contás nadie te cree. ¿Y qué hubieras hecho? Lo mismo. No, no podría haber hecho otra cosa. Creo Y que desde de los las 14 años profesiones, ya estaba decidido. claro, de las profesiones es la peor paga de todas, porque Por lo el menos mito popular, peor que la de cerrajero, sí, porque tuve que cerrar. seguro, no, que el pintor también, Doc, son profesionales. Y espero no le tenga que Este, colocar un aire acondicionado. ¿viste? Pero un médico cobra 25.000 pesos la consulta en el conurbano bonaerense, no así en Capital. Y si yo siempre digo lo mismo, el día que tengas una emergencia, dirigite al hospital público, porque es el que por lo menos tiene 4 médicos, el clínico, el cirujano y el anestesista. Las clínicas a veces tienen un solo profesional, y limita la visión total del paciente. Qué sé yo. Bueno, eh, gracias por compartir. ¿Haría más algún comentario? Les compartí el corto el de Antonio Banderas ahí por Ah, WhatsApp. Entré porque es re lindo, la verdad que está bueno. el otro Este, día estaba hablando con un amigo, no de este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, Antonio Banderas, mientras yo hablaba con ustedes, me acordaba que se había casado con Melanie Griffith, que había hecho El Zorro y que tenía perfumes, y no me podía acordar el nombre. Digo, para que vayan entrenando, la vejez llega de más rápido de lo que uno piensa. Pero cuando me junto con mis amigos, a veces es desesperante. Tiramos tips, todos sabemos de quién estamos hablando. Y no hay forma, no te sale el nombre hasta que sale. mi papá le dice el alemán. No, Pero no peor, es el alemán, el es la, italiano, el y máximo no tiene nada deterioro. que ver con el alemán, ¿eh? Discúlpeme, No, no no, tiene no. nada que ver. El alemán tiene otro origen y es de otro lugar. En los Me test parece cognitivos puede ser distracción o demasiada carga de memoria, demasiada presión, obvio que y llega. Bueno, hacemos un recreo, ¿quieren? Y por favor. Volvemos a Y las, volvemos, nos vemos a ¿sí? las 8 a ¿A las las 8. 8? y hacemos la despedida formal con Berbere. Ok, Nos vemos en un nos rato. vemos. Chao. Ok, chau, chau.